Damos inicio a esta conversación central con Federico Castillo, analista y consultor empresarial. Federico, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí Federico, en esta nueva etapa así del mismo. tiempo de orientación. Bueno, la Dirección General de Impuestos Internos anunció una serie de medidas para reducir la evasión fiscal. Y si nos vamos, como dice el pueblo llano, ustedes saben que cuando se habla de impuestos, de reducir los niveles de evasión, el dominicano se pone bruto y entiende que eso es pagar impuestos, que le van a poner más impuestos. Sí. Entonces, desde el punto de vista de lo anunciado por la DGI, quisiéramos conocer, tú que conoces a fondo, de qué se trata. Mira, la serie de medidas que la DGI está tomando a partir de la gestión de Magín Díaz, sin lugar a dudas que lo que busca es reducir la gran brecha de evasión que hay en República Dominicana, que se estima de un 60% en el impuesto sobre la renta, sobre todo el impuesto sobre la renta que las empresas deben de pagar, y un 45% del ITEVIS. Es decir, dos impuestos, uno directo y uno indirecto en el caso del ITEVIS, y el caso del impuesto sobre la renta, un impuesto directo. Nadie quiere pagar impuestos en ningún lugar del mundo, o sea, hasta el nombre lo dice, impuesto, algo que lo colocan por encima de mi voluntad, porque los impuestos les restan capacidad de compra a los consumidores, pero es el dinero necesario para que los gobiernos tengan recursos para poder ejecutar obras de capital y políticas públicas efectivas. Ahora bien, el tema de la evasión hay que tratarlo desde el punto de vista de la complejidad del sistema tributario que hay en República Dominicana. O sea, nosotros tenemos muchas figuras impositivas y procedimientos que complican la tributación. Entonces, cuando tú haces un sistema complejo, ¿qué estás provocando? Que la gente sea proclive a evadir ese sistema para poder entonces subsistir, por decirlo de una manera u otra. Y dentro de esas medidas, hay una medida que yo creo que tenemos que analizarla, y la DGI, a pesar de que emitió la norma, pero va a tener que tener un poco de tino en la ejecución, y es la modificación de la nomenclatura de los comprobantes fiscales, en la cual se establece dos tipos de comprobantes: comprobantes de consumidor final o de consumo, que son las personas o empresas que no solicitan que en la factura esté el RNC de su compañía, o en el caso de una persona física, la cédula de esa persona, siempre y cuando esa persona esté inscrita en la DGI para tributar. Y el caso ya de la factura de crédito fiscal para poder compensar gastos empresariales o gastos personales también. Porque yo te digo que va a tener que tener tino con relación a esto, porque hay un apartado de la norma que te establece la discriminación para yo darte los comprobantes fiscales cuando tú se lo solicitas a tu administración tributaria. Entonces hay un principio constitucional que establece la libre empresa. Tú no puedes, bajo ningún concepto, emitir una norma que vaya en contra de la Constitución. Y dos, hay una disposición del Tribunal Constitucional, una sentencia que establece que bajo ningún concepto los comprobantes fiscales pueden ser negados y pueden ser bloqueados. Federico. Porque ¿qué va a pasar? Si tú me niegas el comprobante fiscal, ¿cómo yo le facturo a una empresa? ¿Cómo le facturo? Ahí el único que puede verse perjudicado es el gobierno. ¿Por qué? Porque la persona que se ve impedida de realizar una transacción legal basado en un comprobante fiscal, porque yo como empresa te puedo decir, no, si tú no me das comprobante, yo no te hago el pago, porque yo necesito compensar ese gasto que estoy representando contigo. Entonces, ¿qué puede provocar esto? Que la persona que esté prestando el servicio, pues entonces se vaya a la informalidad. Y si se va a la informalidad, el único que va a perder es el Estado. Por eso hay que tener cuidado con las normas y con las políticas tributarias, porque pueden fomentar el lesionamiento de las finanzas públicas. Federico, dentro de las nuevas disposiciones anunciadas por la DGI, hay una muy particular que ha llamado poderosamente la atención, y es el tema de que la DGI va a comenzar a forzar a aquellas personas que tienen más de un empleo a pagar impuestos sobre la renta. O sea, si usted gana más de 35,000 pesos en 2 trabajos, automáticamente usted califica para este pago. Ahora, antes de que tú me des la explicación de eso, ¿verdad? Yo quiero tomar la última parte que tú planteabas sobre el tema del incentivo a la gente, en lugar de llegar a pagar, a irse a la informalidad. Claro.
Entonces yo veo lo siguiente, yo estoy emprendiendo un negocio, por ejemplo, y yo quiero hacer mis cosas en regla, yo soy una figura, una persona pública, alguien que quiere hacer las cosas de manera correcta, pagar mi TEBI y todo lo demás. Pero sin embargo, el propio sistema te empuja a quedarte en la informalidad, porque cumpliendo con todo lo que tienes que cumplir, si decides formalizarte, estás muy propenso en el primer año a desaparecer porque no puedes costear todos los costos operativos de un negocio. El anticipo es una figura que se ha dicho que se va a eliminar dentro de los esquemas de tributación y de la dinámica de negocio que se genera en República Dominicana, precisamente para que las pymes, que son las más afectadas con los anticipos, porque son las que tienen menos capital de trabajo. Una empresa pyme vive del día a día, de lo que genera de ventas en efectivo y las cuentas por cobrar que puede generar en un tiempo prudente. Entonces el anticipo te resta liquidez y provoca dos cosas: que tú te endeudes y tus costos financieros sean mayores, o que también te endeudes en la banca alternativa o la banca informal a costo muy alto. Entonces tus ingresos se van a ir pagando deuda. Y con relación a lo que tú dices de la gente que quiere por las reglas operar y que el mismo sistema te empuja a la informalidad. Yo conozco muchos emprendedores que me dicen, mira, si me formalizo, yo sé que voy a quebrar. Entonces, ¿para qué me voy a formalizar? ¿Por qué no da una amnistía de un año? Las amnistías se han dado. Lo que pasa es que cuando tú ejecutas una norma, emites una norma, estableces un proceso, tienes que ejecutar los procedimientos para que se den. Entonces, aquí en el 2012 se dio una amnistía con relación a la más reciente reforma tributaria que se hizo de fortalecimiento recaudatorio cuando ascendió al poder el presidente Danilo Medina. Y se da. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea, falta el seguimiento, el incumplimiento de los diferentes articulados que componen el Código Tributario. Mira, la DGI no está en un error cuando dice que una persona que tiene ingresos por encima del total exento tiene que pagar impuestos sobre la renta. Eso es correcto. Ahora, tú no puedes provocar que un automóvil vaya de 0 a 300 cuando el automóvil es de 0 a 200 o va de manera paulatina. O sea, tú no puedes provocar una carrera de alta velocidad en un automóvil común. Entonces la DGI tiene que ir por pasos con relación a esto. Lo primero es, hay un formulario que es el IR10, en el cual el empleado que tiene más de 2 salarios formales, estoy hablando de salarios formales, porque tú puedes tener ingresos por actividades que no estén normadas bajo la ley. O sea, normadas bajo la ley en el sentido formal. Hay personas que tienen un trabajo formal de 8 a 5. Salen a las 5 de la tarde y se ponen a conchar. ¿Cómo la DGI va a fiscalizar a alguien que haga 1,000 pesos para echar combustible conchando? Eso es imposible. Ahora, una persona que tenga una relación de dependencia económica y que sus ingresos sobrepasen el valor exento dentro de la escala salarial, tiene que llenar un formulario sencillísimo que se llama IR10, donde él notifique quién será el empleador que reporte el impuesto sobre la renta de sus 2 rentas, de sus 2 ingresos. ¿Me explico? Okay. Yo trabajo para Julio Martínez y trabajo para Elvin Castillo. Con Julio yo gano 25,000 pesos, pero con Elvin yo gano 20,000. Son 45,000 pesos. En ese formulario yo voy a colocar el nombre de uno de ustedes dos a mi elección y voy a especificar que yo devengo al mes a 45,000 pesos. Entonces, ese formulario, mi empleador elegido, puede ser Elvin o como puede ser Julio, va a reportar a la renta el impuesto sobre la renta o el excedente del exento. Es decir, si el exento es 35,000, tú le restas 45 menos 35, eso te da 10. A esos 10,000 se le va a aplicar un 15% mensual. Sí, porque es una escala. ¿Un 15 mensual? Así es, va de 15, 20, 25, etcétera.
porque depende, a la medida en que tú ganes más, bueno, pues se va estableciendo. Pero entonces, espérate, porque esto es un escándalo, Julio, lo que Federico me acaba de decir. Bueno, Entonces, nosotros tenemos una gráfica que vamos a ver, preparamos. pero aquí hay algo que yo creo que tú me expliques en ese punto. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, el que gana, vamos a poner El procedimiento es sencillo. No, pero oye, lo que pasa es que las notificaciones que ha enviado la DGI ha atemorizado a los empleados, pero el procedimiento no es complicado. Pero tú dices que el procedimiento, yo no estoy en el procedimiento todavía, yo estoy en el número que tú me diste. O sea, un empleado, para poner un ejemplo, que tenga 2 trabajos Sí. y gana entre los dos 110,000 pesos, Sí. que es un porcentaje bajísimo de la población. Sí. Pero ese empleado, al mes, ya, antes de esta decisión de la DGI, le están descontando 20,000 y pico de pesos entre TCS, AFP, Claro. seguro. Impuesto sobre la renta porque él excede Espérate. el monto exento. Entonces, te quitan 20,000 por ahí, ¿verdad? Ajá. Y ahora la DGI, en función de ese IR10 que tú me estás diciendo, le puede quitar como mínimo un 15% mensual del excedente a los 35,000 pesos. No, mira lo que sucede. Oye lo que sucede. Lo que se grava es la renta. Y la renta tiene 2 vertientes. Salario y beneficios que tú obtengas por cualquier actividad. Entonces, el gran reto aquí es, si nosotros consideramos al salario como riqueza natural o simplemente como un ingreso para subsistencia, te voy a decir lo siguiente. Tú puedes tener 2 trabajos, tú puedes tener 3 trabajos, y si tú no llegas y si tú no sobrepasas el monto exento, tú no tienes que llenar el IR10. Pero Federico, No, pero un país donde la canasta, pero te lo voy a explicar. La canasta del primer quintil, ¿cuánto es que cuesta? 30,000 pesos. 30,000 pesos. Pero- Y el 85% de la población gana. Bueno, gana menos de 25,000 pesos, entonces ahí no está el meollo del asunto. Pero entonces tú estás impactando la clase media. Sí, pero está impactando una clase media que te gana de manera muy exigua más de 50,000 pesos. Aquí lo que se está buscando es, y hay que prestarle atención a esto, que la nueva ley que sustituye la ley de lavado de activos, que es más amplia, habla específicamente sobre los temas de evasión. Aquí los profesionales independientes y las empresas van a tener que transparentar su patrimonio, porque esa nueva ley contempla cárcel, no simplemente multas comunes, como ahora mismo se pone, una multa, te negocio la mora, porque yo lo que... No, cárcel, porque se quiere combatir el financiamiento al terrorismo y el lavado de activos. Pero lo que te digo con relación a esto es que la DGI está buscando, no saliéndose de la ley, porque hay gente que dice, bueno, la DGI está abusando. Sí. No, no está abusando. Quizás la manera en cómo le está haciendo es un poquito acelerada, ha sorprendido a todo el mundo, sí. Porque ¿quiénes saben de impuestos aquí? Los que trabajan impuestos, o sea, un empleado no está pendiente a eso. Además, no es responsabilidad del empleado reportar el impuesto sobre la renta, es responsabilidad de su empleador, siempre y cuando el empleado cumpla, sí, con los requisitos para poder tributar, sí, el impuesto sobre la renta. Mira, el empleador tiene que reportar la TCS, su AFP, su seguro de salud y el impuesto sobre la renta cuando amerite. Y te voy a decir lo siguiente, aquí hay empresas que reportan empleados por debajo del salario mínimo y eso es delito, porque aquí no hay forma ni justificación de que tú me reportes un empleado ganando 1,000 pesos y aquí hay empresas que lo hacen. Es así, Federico, tenemos que ir... Entonces, sí, lo lamentable de esto es que la misma tesorería no se da cuenta de eso, porque hay una escala salarial del sector privado no sectorizado. Hay que hablar de porque la evasión fuerte, Julio, está en los grandes empresarios. Que eso vamos, pero... En las empresas sobre todo, porque fíjate lo siguiente, y perdóname que me extienda, en las empresas sobre todo, porque el profesional liberal no lleva una contabilidad organizada, mucho menos un empleado lleva una contabilidad organizada. A duras penas puede llevar un cuaderno para anotar cuánto paga de casa, de luz, de colegio y lo que debe en el colmado. Sí mismo, a propósito de eso, tenemos que irnos a un contacto, Federico, pero a regreso, cuando la DGI te dice el dominicano evade más de un 40% de los impuestos, se está refiriendo a ese que desconoce, que ellos asumen que no está tributando y que debería tributar, o lo están haciendo en función de los que pagan y de lo que pagan incluso
truquean, es decir, en función están de lo pagando que, menos. en función de la riqueza que se genera y lo que debiese pagar. Ok, muy bien. Vamos al contacto. Bueno, seguimos en esta interesante conversación, ¿verdad? Viendo entender estas medidas anunciadas por la DGI para combatir la evasión. Federico, te preguntaba antes de la pausa en qué consiste cuando pues una institución te dice la mayoría de los dominicanos evaden. Tú dices, bueno, evade el que está invisible, es decir, el que está haciendo una chiripa y no la reporta, o está evadiendo el que tiene su empresa y tiene que pagar 10 pesos y pues hace alguna artimaña y está pagando la mitad o menos. Regularmente el que evade o el que más evade es el que tiene mayor poder económico y como tiene mayor poder económico entonces utiliza más artilugios para poder evadir. Eso no quiere decir que el de abajo no evade, evade también, porque hay personas que te pueden ir a una ferretería y decirte, vuélame el ITEVIS y yo te pago en efectivo. Sí. O el mismo dependiente te hace esa propuesta. ¿Para qué? Para generar un flujo de efectivo y hacerle frente a los gastos operativos del día a día. Pero con relación al porcentaje de evasión, se hace una estimación de cuánto se va a ingresar a nivel de dinero al fisco a través de las diferentes figuras impositivas, tributarias, y entonces tú haces una media, un rango, y tú dices, bueno, del impuesto sobre la renta no estoy recaudando por tanto, y hay unos niveles de evasión que rondan el porcentaje que ya se ha discutido, porque de lo que no está regulado tú no tienes un número frío. A veces tú dices, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos un comercio fronterizo con Haití y entre naciones con Haití de 1.000 millones de pesos o 1.000 millones de dólares al año, pero ¿cómo tú lo contabilizas si eso es un negocio totalmente informal? Eso tú haces una estimación de lo que te puede generar en ventas el exportador dominicano y lo que tú puedes comprar en la frontera a comercios formales en Haití, pero eso puede ser muchísimo más. Federico, pero hay algo, yo soy de los que me inscribo y me he inscrito siempre en aquel pacto fiscal que el presidente de la República en algún momento planteó. Más que el planteo está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero que también el presidente en un momento habló de la importancia de someternos a un pacto fiscal. Y me gusta más la idea de una discusión abierta con todos los sectores a medidas, vamos a decir, administrativas de DGI como esta que se están tomando para tratar de elevar la recaudación. Porque en una discusión de un pacto, como se ha hecho la del pacto eléctrico, como se han hecho otros pactos, entonces se pueden visualizar pros y contras, por ejemplo, de reducir la presión, ampliar la base, eliminar el anticipo, que todos los sectores se expresaran y se hablara, quizás eliminar las exenciones, que son altísimas. Pero hay que decir que el 65% de las exenciones están concentradas en el ITEVIS. Pero ¿qué? ¿Y eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que productos que pueden estar grabados con ITEVIS no están grabados con ITEVIS. No estoy diciendo con esto que las exenciones no deban revisarse, sí deben revisarse, porque hay exenciones que se le están dando a sectores que desde hace mucho tiempo están realmente... ahí está la pizarra. Esa es la escala salarial de las rentas netas gravables. Hasta 416,000 pesos anuales está totalmente exento. Si tú divides eso entre 12, te da 34,685 pesos. Luego de ahí, el excedente paga un 15%. Es decir, si tú ganas más de 416,000 pesos al año, entre salario e ingresos como trabajador liberal, tú vas a pagar un 15%. Luego aumenta un 20% y a un 25% cuando excedes los 867,000 pesos. Estamos hablando de los excedentes. Pues, y es bueno que la gente lo interiorice, porque puede decir, óyeme, ¿cómo es posible que yo voy a pagar un 20% de quizás 500,000 pesos, 700,000 pesos que yo genere al año? No, hay una escala, por eso se establece una escala. A partir de 416,000 pesos anuales, tú comienzas a pagar
un porcentaje de lo que excede a los 416,000 pesos. Es decir, que si tú te ganaste en el año 600,000, 500,000, 450,000 pesos, tú simplemente vas a pagar de ese excedente un 15%. Imagínate, te ganaste 450,000 pesos, tú se los restas 450 menos 416, a esa diferencia tú le aplicas un 15%. Sí. Federico, a ese, podríamos decir, empleador o jipero, el que se la busca, o trabajador informal, trabajador informal, partiendo de todas estas medidas y lo que está establecido por la ley, ¿le conviene o no adecuarse al sistema de reportar sus impuestos? Es decir, a la hora de establecer un criterio anual, por ejemplo, ¿le conviene más la informalidad o finalmente...? Mira, el trabajador informal le importa poco esta discusión, porque el trabajador informal no tiene seguro médico regularmente, es una persona que si hace un trabajo no emite factura con comprobante fiscal, para fines de crédito fiscal, porque todas las facturas tienen comprobante fiscal, que dentro de la campaña de orientación que la DGI realizó, eso creó un poco de confusión, de pide si es para consumidor, pide si es para... Bueno, pero el trabajador liberal o independiente sí tiene que prestar atención a todas estas medidas por la sencilla razón de que cuando provee un servicio a una entidad, esa empresa le exige el ITEVIS para poder compensar el gasto. Correcto. Entonces ese trabajador tiene que pedir facturas con crédito fiscal en todos los consumos que haga, para que cada día 20, los días 20 de cada mes, él pueda reportar el ITEVIS que cobra y que le cobraron. Es decir, en el mes de abril tú tienes un mes de operaciones y el 20 de mayo tú tienes que decirle a la DGI a quién tú le cobraste ITEVIS o a quién le presentaste una factura con ITEVIS y quiénes te cobraron ITEVIS a ti. Para entonces la DGI, a través de una contabilidad organizada, que puede ser provista por el mismo trabajador o por un tercero, entonces haga una comparación. Bueno, tú le emitiste una factura a Julio Martínez por 10,000 pesos más ITEVIS y yo entonces pagué de ITEVIS X cantidad. Entonces ahí lo que se hace es una especie de equilibrio y te dicen, bueno, no te corresponde pagar, tienes un crédito a tu favor, o sí, te corresponde pagar la diferencia entre lo que tú cobraste y lo que te cobraron de ITEVIS. Federico, gracias. Esto es un tema que realmente va generando muchas inquietudes. Sí, así es, así. Y muy interesante e importante. La formalización ayuda a la dinamización económica de los profesionales independientes. Lo que pasa es que el gobierno tiene que dar señales claras de que está jugando limpio con los ingresos que recauda. Asimismo, y lamentablemente a ese empleador informal se le están, yo imagino que se le están poniendo las cosas mucho más difíciles a la hora de poder hacer algún tipo de transacción comercial, y eso sí no está regulado. Ahora, Federico, ya para irnos, Julio, es duro, nos vamos, ya no hay tiempo. Es duro, pagando inversor, seguridad. Señor, nos vamos a encontrar en otra edición para hablar de eso. Bueno, solo nos resta despedirnos, agradecidos de su sintonía, y nos vemos mañana en otro tiempo de orientación de 11 a 12 de la noche por Cinevisión, Canal 19 y todas sus plataformas digitales.